Dios te bendiga grandemente. Te habla tu hermana Mariela Medina de Valdés. Ya muchos me conocen, somos de la casa y hoy traemos lo que es un ministro que también es de la casa, muchos lo conocen, Kendry López, la cual él va a contar un tema muy poderoso y te invito en esta hora de que te sientes, de que coja papel y lápiz por si también tú o algún familiar ha pasado por esa situación. Yo quiero que rapidito el salude a la audiencia y entre a desarrollar su tema. Amén, amén. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un grato placer poder compartir este tema que vamos a tratar en el día de hoy. Así que no le cambie, realmente yo sé que Dios le va a edificar con esta palabra. Amén, amén, amén. Yo quiero que el ministro empiece ya a hablar de este testimonio poderoso que el Señor transformó la vida de su familia. Y yo sé que si tú te sientas y no le cambias, lo puede hacer contigo también. Amén, amén. Bien, quiero iniciar principalmente con eh, usando una referencia de que ya hicimos un video, un testimonio de cómo yo me crié en medio de la brujería y cómo yo pude entregar mi vida a Cristo. Pero detrás de todo esto, mi mamá se quedó con la brujería, con el altar de brujería, y yo oraba mucho para que Dios la libertara de esa vida. Así como mucha gente que nos están viendo, que tienen familia, que posiblemente están atados a la brujería, yo quiero que sepas que cuando uno le clama a Dios, uno le ora, uno le pide, Dios escucha la oración. Así es. Uno es lo que no puede desmayar, sino seguir guerreando, batallando, hasta que Dios nos dé la victoria. La Biblia habla en el libro de Lucas, me parece que en el capítulo 18, de la mujer que iba donde el juez injusto para que le hiciera justicia a su adversario. Y Jesús usa esa parábola hablando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es importante orar siempre y no desmayar, porque al final Dios va a escuchar nuestra oración. Entonces, sin más preámbulo, quiero que sepan que yo oraba mucho por mi mamá para que Dios la libertara del mundo de la brujería. Ella trabajaba con la 21 División, hacía muchas cosas que entiendo que tienen que ver con el ocultismo, con la tiniebla, trabajo de brujería, trataba de supuestamente hacer el bien, pero sabemos que se esconde detrás de todo eso. Mi madre cogió lucha para dejar eso, porque hubo una época donde yo tenía la edad de 9 años, ella quiso dejar la brujería y no pudo porque ellos comenzaron a volverla loca, de tal manera que tuvo que ir al psiquiatra y el psiquiatra le recetó algunos medicamentos y ella comenzó a tomar los medicamentos. Era algo muy fuerte y ella dejó de tomarlo, pero ya sabíamos que eran cosas espirituales. Varón, una pregunta. Yo me he atopetado en la vida de la liberación, en el transcurso de la liberación, con personas que ellos dicen, no, porque eso no es un espíritu de locura. La persona, estando en el ocultismo, eso es una enfermedad. Entonces, me hace ruido porque así, a sinceridad, no me había topetado con personas que digan, bueno, a mi familia tenía tal problema, fue al médico y le diagnosticaron esto. Muchas personas me decían que no, que esto es una enfermedad. Pero yo decía, pero la enfermedad no sale con los medicamentos, sale con la presencia y el poder de Dios. Entonces, yo quiero que usted me explique un poquito ahí cómo es la eventualidad, cuáles eran los síntomas que estos espíritus transmitían en ella, que ustedes pudieran darle un diagnóstico que era un espíritu de locura, porque hay muchas personas que van a decir, eso es mentira, porque eso hay que medicarla, todo lo queremos llevar al psicólogo, todo lo queremos llevar que no es normal, que es normal, porque obviamos lo que es la espiritualidad y lo que es el mundo de la tiniebla. Entonces, ¿cuáles eran los síntomas que ella tenía después que ella era cuerda? Porque se supone que era una persona cuerda y después empieza a tener estos síntomas. Ok, yo siempre he dicho que lo sobrenatural o el mundo espiritual afecta al mundo físico. Todo se ríe por el mundo Así es. espiritual. En el caso de ella como una madre común y corriente, como cualquier persona que usted ve que es normal, de repente cuando ella deja el altar, que bota los cuadros, entonces ella comenzó a tener comportamientos extraños. De momento yo la veía como hablando sola. Su hermano menor, un hermano menor que ella tenía, se quita la vida.
Wow. Se da un tiro en la cabeza con un 38 y ella, inmediatamente la noticia le llegó, ella entendió que fue como un castigo dentro de la familia a causa de ella dejar lo que ella tenía. Exacto. Entonces, como ellos siempre la amenazaban que si ella no le trabajaba a ellos, entonces ellos le iban a enfermar a ella o iban a enfermar a sus hijos. Wow. Esa era la amenaza que siempre le tenía. Entonces ella comenzó a tener problemas dentro del hogar y eso comenzó también a ponerla media, vamos a decir, Fuera no de... fuera de lo normal. Entonces yo recuerdo que ella conmigo, yo teniendo la edad de 9 años, salía para la calle como sin saber hacia dónde iba. Conmigo, incluso mi papá ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Y ella se montaba de un vehículo a otro vehículo, yendo a diferentes lugares, quedándose en casa de amigas. Era como una locura realmente lo que estaba sucediendo. Eh, Era un comportamiento muy extraño. Yo recuerdo que ella andaba con una pastilla, que ella la tomaba, que se la había recetado el psiquiatra. También bebía agua de azúcar con sal para controlar los nervios. Era un caos totalmente. Luego, con el tiempo, ella volvió y retomó el altar. O sea, Wow. armó su altar y ella se normalizó. O sea, todo fue normal. Ella volvió a su normalidad y comenzó a trabajar con ellos. Entonces ahí es donde vemos que hay unos síntomas que no son físicos, no Exacto. son psíquicos, vamos a No decirlo son así. normales. Son espirituales. Porque Exacto. inmediatamente ella ordenó su altar, todo cambió, volvió a su estado normal. Luego, cuando yo me convierto a Cristo, que primero ella se separa de mi papá, se va de la casa, no dice hacia dónde se va, me deja viviendo con mi hermano y con mi papá en la casa. Pero ella se lleva todo su cuadro y todas sus cosas, lo hizo de manera discreta. Ya yo no supe más de ella, yo no sabía dónde ella vivía, nada. Mi papá se convierte a Cristo y a través del tiempo Dios me llama y yo me convierto. Cuando yo me convierto, yo tenía la edad de 14 años cuando mi mamá se va de la casa, pero yo me convierto a la edad de los 18 años. A esa edad yo comencé a comprender muchas cosas que eran problemas espirituales que habían sucedido, tanto así que mi mamá me dejó, que me abandonó. Yo sufría mucho de eso, pero cuando yo me convierto comencé a entender que todo eso fue espiritual, que fue el mismo enemigo que provocó eso. Entonces ahí yo comencé a orar por ella para que Dios la toque, la transforme y le quite todas esas cosas que ella tenía. Pero siempre los demonios trataban como de alejarla de la familia, de nosotros. Era difícil yo poder verla. Entonces ahí que ya yo buscando de Dios de una manera profunda, yo hice un ayuno que Dios trató conmigo. Hice un ayuno de 3 días corridos, sin cortar. Y lo hice por ella. En ese ayuno, yo le pedí a Dios que la libertara. Pero los demonios siempre la alejaban de mí. Entonces cuando yo hago el ayuno, yo pensé como que eso iba a funcionar de una vez, como que ya ella iba a ser libre inmediatamente. Una varita mágica. Ajá. Sin embargo, no fue así. Todo siguió normal, ella siguió con su mundo, en su vida, y yo seguí en el evangelio, orando por ella. Luego tuve un encuentro con ella, donde yo me reconcilio con ella, le pido perdón por como yo le hablaba, pues yo le hablaba con mucho dolor a ella. Y ella comenzó a tener una relación conmigo un poquito más de cerca, pero era como de tiempo en tiempo. Entonces Dios comenzó a tratar conmigo e incluso a través de otras personas me profetizaban de que Dios me iba a entregar el altar de ella en la mano. O sea, como que me iba a dar la victoria Ujú. sobre ellos. La autoridad. Autoridad. Siempre esperé ese tiempo. Luego recuerdo que cuando yo me acercaba a ella siempre me negaba de que ella ya no trabaja, de que ella trabajaba con eso. Ella siempre me decía que ella no trabajaba con eso, pero era porque ella sabía que yo estaba en contra de eso, Comprendo. que para mí ya eso era del enemigo. Pero sin embargo, mi hermano que estaba apartado del camino, recuerdo que se quedó un tiempo en su casa y ella lleva a mi hermano, él me lo cuenta, lleva a mi hermano al altar de brujería donde ella lo tenía e incluso hasta le hizo un resguardo a mi hermano para Wow. que supuestamente eso lo Él lo cuidara. cuidara. Pero mi hermano estaba apartado del camino. Cuando mi hermano se reconcilia con Dios, él me cuenta que él tenía un resguardo y que él quiere romper con ese resguardo que mi mamá le había hecho. Ya yo tengo claro de que mi mamá sigue bregando con la Claro. brujería. Es ahí donde hago un ayuno, rompo el resguardo, lo quemo, era un resguardo de cartera.
Y nada, seguí orando por mi mamá. Mi hermano se reconcilia con el Señor y seguimos orando. ¿Qué pasa? En medio de eso, yo confronto a mi mamá. Yo le digo a mi mamá que yo sé lo que ella está viviendo, que yo sé que ella sigue en la brujería, que eso es del diablo, y comienzo a tratar con ella por la palabra, por la Biblia. Ella comienza a justificarlo y a decirme que hay un grupo que son de Satanás, que hacen cosas malas, pero que el grupo que ella tenía como que hacían cosas buenas. Trató como de justificármelo. Y tú sabes que en la Biblia tenemos a Pedro, Claro, ¿verdad? sí. Tenemos varios a Marco, que ella entendía que eran lo mismo que ella le servía. Lo mismo santo porque le cambian el Le nombre. cambian el nombre. Ahí está San Pedro, que es el que Sí, estaba supuestamente a la sí. puerta del cielo. Lucas, San Lucas y así. Ajá. Cada uno su nombre. Entonces ella entiende que eso está en la Biblia y que, como por ejemplo Elías, ella Sí. entiende que el varón del cementerio que Del le llaman San Elías. cementerio. Ay, santo. Sucede que era un debate que había entre nosotros y ella estaba muy confundida. Hasta que con el tiempo se dio cuenta que no era bueno lo que ella tenía, porque ellos comenzaron prácticamente a castigarla a causa de que ellos le estaban exigiendo cosas que ella no lo hacía. Comprendo. Recuerdo una vez que cuando yo vivía con ella, ellos le exigieron que comiera carbón tizón, carbón prendido. Prendido. Sí, un espíritu que se montó, llamado Candelo, habló eso. O sea que aparte de aquellas personas que tienen altar y que le sirven a esos espíritus o a esos pichones, como usted lo conozca, como usted quiere entender, Sí, ellos también llevan a la persona a que la persona haga sacrificio sí, será para adquirir una posición o para ello entregarle poder. para entregarle poder. Es una posición mayor o un poder mayor. Eso es como para dimensionarla. O sea que cuando nosotros hacemos un paréntesis nos damos cuenta que el mundo espiritual, el mundo, o sea, el mundo donde se mueven los espíritus, que es en el segundo cielo, es como en el mundo espiritual de Dios, porque analizamos que para Dios entregarte algo, tú tienes que tener lo que es un conocimiento, una capacitación Claro. para él entregarte y tú tienes que sumergirte en obediencia Ujú. y apartarte del mal para él entregar. Entonces el enemigo toma casi parecido a lo de Dios. Aquí vemos que el Ujú. enemigo siempre ha querido hacer esto, donde le exige también a aquella persona que le sirve a sacrificarse, porque las cosas de Dios son diferentes, porque Dios te insta de que tú busques, de que tenga un encuentro, pero el enemigo te maltrata en los sufrimientos que te pone, porque hay muchas personas que yo he escuchado, no lo he visto, que han Ujú. caminado de que hasta prendido en fuego y se queman los pies y eso es Camina en un carbón deleite para prendido. ellos. Y Exacto. Dios no nos exige eso y nosotros no queremos guardarnos para Dios. Así mismo es. Es un sacrificio tremendo que ellos exigen. Entonces a mi mamá le exigían ciertos sacrificios que yo no lo hacía. Por ejemplo, fiesta y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Como ella no quería ponerle los servicios que yo le pedía, entonces esos demonios se le montaban Ay, mi y la madre. golpeaban, la arrastraban, De todo le hacían. sí, la maltrataban y la amenazaban. Le decían a la persona que estaba ahí que si no le ponía servicio, que le dijeran a ella que si no le ponía servicio, que le iban a tirar en cama. Wow. Uno de ellos era el varón del cementerio, que él exigía su servicio. Todos los lunes había que llevarle café al cementerio. Todos los Sí, lunes. eso era lo que él exigía y muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Mi mamá ya no quería seguir con esa carga. Ella ya quería liberarse, pero se le complicaba porque había amenaza. Y ella me lo decía que la amenaza que le hacían es que nos iban a enfermar a nosotros o a ella. Amenazaban con la familia. Como ya nosotros estábamos en el camino, yo decía, no te preocupes por nosotros, porque nosotros estamos cubiertos con la sangre No de tienen Cristo. potestad con nosotros. Exacto, así que vamos a orar para que Dios te libere. Y ella llorando me dijo, yo quiero ser libre de eso. Entonces, ella comenzó a rebelarse contra eso. Pero es difícil cuando una gente se revela contra eso sin dar el paso de fe. Exacto. Porque Cristo es la llave, ¿verdad? El que libera, el que Exacto, rompe las sí. cadenas. Sin embargo, ella no quiere entregar su vida a Cristo por la atadura que tiene. Y eso le impide a ella ser cristiana. Pero ¿qué pasa? En una ocasión, parece que ella tomó esa decisión muy seria de no servirle. Y no puso su altar como debía, no lo arregló ni nada, sino que lo arrumbó. Se deshizo de ella, al parecer. Y es ahí donde ella comienza a experimentar una enfermedad en su vida. Empezó con síntomas de gastritis. Wow. Síntomas de gastritis, todo lo que comía le caía mal.
le daba unos síntomas raros, que Hacía crisis, se seguro. ponía débil, por momentos que no podía respirar. La llevaron al médico, su esposo la llevó al médico, con quien ella se casó. La llevaba al médico y no sabíamos qué es lo que pasaba. De manera que le hicieron una endoscopía. Y en la endoscopía encontraron úlcera. Había una úlcera tremenda. Yo la vi la úlcera, la imagen, y una gastritis crónica. Pero le encontraron también piedra en la vesícula. Wow, tenían todos los palos. Sí, cuando le encontraron la piedra en la vesícula, entonces la llevaron o la llevamos a un hospital de aquí de República Dominicana llamado el Mocoso Puey. Sí. Le dijeron que había que operarla, pero ya, porque la vesícula estaba muy llena de piedra y que había que operarla, pero ya. Y a ella se le metían unos escalofríos, No unos temblores. temblores y no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Sucede que le dijeron que tenía que coger una cita para hacerse todos los análisis requeridos para poder operarse de la vesícula antes de que se le explote. Luego, cuando esa noche nos la llevamos para mi casa, esa noche yo recuerdo que la esposa mía comenzó a orar por ella, yo comencé a orar por ella, y en ese momento se le manifestó un demonio. Cuando el demonio se le manifiesta, yo le pregunto a él que quiénes son ellos, que cuántos son ellos y que quién es él. Entonces ahí él comenzó a hablar a identificarse quiénes eran ellos y del propósito que ellos tenían con ella. Ya sabíamos que la enfermedad que había no era normal, no era normal. Luego la llevamos a la iglesia. Cuando la llevamos a la iglesia, ella se le manifiesta un demonio en la iglesia. Entonces, cuando se le manifiesta el demonio, nadie le quiere orar, nadie le quiere ministrar, nadie le quiere poner la ¿Cómo mano. así? ¿En qué iglesia fue esa, ministro? Bueno, Jesús, ¿y qué fue lo lamentablemente. que se le fue la fe a esos creyentes? Fue. No, lo que pasa es que a veces la gente cuando conoce que otro tiene demonios, que brega con brujería, muchos evangélicos cogen miedo. Bueno, tienen que revisarse, varón, porque la palabra me dice que Dios nos ha dado autoridad. Cogen miedo y en la iglesia donde yo me congrego, yo puedo decir abiertamente, donde yo me congrego, escúsenme, líderes y pastores allá y todo. Tenían miedo. No sé, pero parece como que tenían miedo de tratar el tema, o no sé realmente, porque algunos me explicaron como que sintieron Que no que no le... tenían el permiso de Dios. Exacto. Por Bueno, lo tanto, yo me llené de impotencia y yo dije, espérate, yo voy a orar yo. Si nadie quiere orar, yo voy a orar yo. Ya el culto se había terminado. Cuando yo le hablo al demonio que tenía, yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dice, el cáncer. Cuando me dice que él es el cáncer, le pregunto, ¿cuántos son ustedes? Me dice que son 3. Y comienzan a decir como que la tenían de castigo, un sinnúmero de cosas. Es ahí donde yo le ministro liberación y aparentemente como que se fueron. Ella vuelve a su estado normal y yo le pregunto que si ella quiere decidir o Cristo o ellos, uno de los dos. Y un resguardo que ella tenía en un pie, hecho en cinta de colores, le pregunté que si quería romper ese resguardo, que le entregara su vida a Cristo. Ella tuvo una lucha en ese momento, lo pensó porque tenía miedo. Y yo mandé al colmado rápido que me compraran un gilet porque ella decidió también que se lo rompa. Y con el gilet lo corté y lo quemé en el nombre de Jesús. Ahí entonces comenzó una verdadera guerra espiritual. wow. Pero muy fuerte. Una pregunta, Kendry. Ella está en los caminos, tu mamá está viva. Todavía está luchando en los caminos y se está adoctrinando ahora. Te está doctrinando. Sí. Puedo decir que tú fuiste a través del Señor la llave que la ayudó, o sea, de muchos creyentes, de muchos cristianos. Tú fuiste el hijo, aparte de tu hermano, que me explicaste, el que tuvo persistente ahí. O sea, a ti En te guerra. pasó como la mujer cananea, que tenía a la hija endemoniada. La Exacto. Biblia habla y dice que había lo que era una cultura, porque cuando tú analizas el contexto, tú escuchas que ella dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Ujú. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, ella siempre llamó a Jesús con respeto. Y cuando tú buscas en curio, o sea, en griego, hijo de David, ella decía, tú eres mi dueño, tú eres mi amo, tú eres mi señor. Entonces aquí vemos en la escritura de ese pasaje bíblico que dice que había una barrera cultural y era que el Señor no vino a ellos.
Entonces vemos que por la persistencia que ella tenía, que es lo que te pongo a ti, vemos que el Señor, al ver que esta mujer persistió tanto y cuando el Señor le da la palabra, que no le respondió bonito, la palabra que le responde, porque muchas veces vemos en el pasaje bíblico que Dios no le respondía palabra. Hasta los discípulos dicen, despídala, que da voz detrás de nosotros. Y ella me parece, ¿verdad? Ella, pero yo no estoy atrás de discípulos, yo no estoy atrás de ustedes, yo estoy atrás del que Ujú. tiene la solución de mi vida. Entonces vemos que cuando el Señor decide responderle palabra, le dice que no vino a ella, sino vino a los hijos, o sea, a las ovejas perdidas. Ujú. Entonces después le dice que no era lícito darle el alimento El pan de los hijos a los perrillos. ajá. Entonces ella dice que hasta de la mesa del amo, o sea, hasta la mesa del amo, los perros comían. O sea, en otras La palabras, migaja, sí. ella le estaba diciendo, con la misma sustancia que hicieron el moro, el contiene. Entonces, aquí vemos, lo del Espíritu Santo me ilumina. Aquí vemos que a pesar de todo, de que ella estaba en esa situación, tú como hijo, te entraste en esa guerra. La pregunta que me suena en mi cabeza, lo que el Espíritu Santo me ministra, a través de que tú la ayudaste, a través de que tú luchaste, de que tú tocaste puerta, de que tú peleaste, de que tú creíste de lo que Dios iba a hacer a través de tu mamá, algún espíritu de eso en un descuido o quizá un momento dado no quiso también golpearte con enfermedad similar a ella. Yo considero que la guerra espiritual no se quedó ahí. Todavía hay mucho que contar, pero sí realmente fui atacado porque fui tan atacado que hay cosas que todavía me sucedieron que no la entiendo. Una de ellas es que mi esposa murió de cáncer. Tu Después de, esposa, sí, usted es viudo. sí, Ok. después de esa Pero guerra, de repentino así se le diagnosticó. sí se le diagnosticó, pero parece que ya tenía tiempo con él y no lo sabíamos. Pero fue un golpe duro Duro, sí. realmente y entiendo que detrás de todo eso, aunque haya un propósito divino de querer salvarla, entiendo que hubo algo más que tal vez quedó inconcluso que todavía no lo he entendido. Una pregunta, Kendry, cuando pasó eso de tu esposa, en ese proceso que sé que estaba peleando con tu mamá, ayudando a tu mamá, ¿llegaste a cuestionar a Dios? No, jamás, ¿Llegaste a sentirte no digno? jamás. O sea, que a pesar de que vino eso, sé que vino un dolor, pero te ha mantenido firme en el sentido de la palabra de que todavía no tengo la respuesta, pero hay algo atrás de esa muerte. Exacto. No tengo la respuesta, pero considero que como Job entendió que Jehová dio, Jehová quitó, o sea, es el nombre de Jehová bendito. Creo que la madurez y el conocimiento que el Señor me ha permitido tener me ha llevado a no cuestionar a Dios en nada, La gloria porque es de de Dios. nada me sirve hacerlo. Él es el dueño de todo. Creo que está de más yo cuestionar a Dios. Antes de que yo naciera ya el mundo estaba hecho. Entonces. ¿Sufriste algún cambio al ayudar a tu mamá? Algo que ella hacía alguna crisis, cualquier síntoma que en ti quiso venir, porque esos demonios son vengativos. O sea, cuando tú decides Sí. ayudar a algo y si tú analizas, vemos y buscamos lo que es los ataques generacional, Ujú. los ataques que hay en lo que es la dinastía. O sea, hay cosas que cuando los padres no pueden vencerla, que está en tu linaje sanguíneo, eso te va a atacar a ti. Sí. Te va a hacer la guerra a ti. Entonces, cuando tú dices, espérate, mi mamá no pudo, pero yo voy a poder porque ahí viene una generación. Yo no quiero que mi generación también persiga eso. Mucha gente no entiende eso, que eso se repite, Ujú. que eso viene, ataca. O sea, ese espíritu viene y se levanta de tiempo en tiempo porque es un espíritu asignado para destruir esa generación. ¿Me puede explicar entre el curso de la que era tú ayudando, siendo lo que era su escudero, vamos a decirlo así, qué tipo de ataques te vinieron? Que tú entendiste, bueno, esto es por lo que estoy haciendo en el mundo espiritual para ayudar a mi mamá, o esto se parece a como mi mamá se le manifestaba. Ok, según entiendo, las guerras espirituales que tenía prácticamente era con las personas que me rodean. Siempre hay personas que te critican, que te murmuran, que te cuestionan, que te menosprecian. Y hay múltiples maneras por donde el enemigo te quiere atacar. Atacar Y entiendo que él lo ha hecho por todos los lados, sea económico, sea a través de la por salud, todo. por todos los lados. De manera que es difícil para muchos comprender.
de que no van a venir ataques, de que no van a venir guerras. La guerra siempre va a venir. Ahora, la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. O propio. sea, que no podemos tener miedo Wow, a de los verdad ataques. que honestamente te admiro, porque muchas veces mi mamá murió de cáncer también y de Okay. VIH. Supuestamente el VIH no la mató, sino el cáncer, una úlcera en el estómago. Y créeme que no tuve así de mi mamá como tú tuviste de las tuyas. Sí me acuerdo que el Señor me profetizó siendo cristiana y no cristiana, que mi mamá no se iba a perder. Y créeme que mi mamá murió siendo cristiana, no porque lo vi, ni porque un ejemplo lo percibí así, de que mirarlo, pero en mi familia hay una tía que es pastora, se llama Ruth, y ella me dijo que sí, ella se la ganó para Dios, ella peleó por su hermana, y creo y lo aseguro que murió con Cristo, porque siendo inconverso un día yo estaba renuente de aceptar a Dios, y un evangelista en las Américas que no me conocía, me dijo a mí: ¿por qué se te hace tan difícil volver a mi camino si tu mamá está en mi seno? Wow. Si esa fui yo que me la llevé. Me la llevé porque si la paraba de ahí iba a volver a contaminarse. Y yo dije: Dios mío, y caí, mi pierna, o más bien mis rodillas se aflojaron y yo caí. Cuando caí, yo sentí en mi ser, en mi espíritu, yo soy Jehová de los ejércitos y no miento. Tremendo. Pero es algo doloroso viendo el proceso de tu mamá y el proceso de tu pareja, que sé que la amaste. ¿Tienen hijos? No, no tuvimos No, hijos no ella y yo. tuvieron hijos, duraron mucho tiempo juntos. Duramos 3 años de casado. ¿Algún día tú has contado el testimonio de ella? ¿Tiene alguna plataforma? ¿Ha podido abrirte a sinceridad de que no te lastime? Porque mucha gente dice: no, que a veces habló por mí o algo. Lo que pasa es que hay cosas que, aunque uno esté buscando a Dios, uno es humano y le Sí, duele. claro. Y cuando uno empieza a recordarse, a veces uno siente como lo que el corazón como oprimido, quiere como llorar y eso. Me gustaría que más adelante nos hable un poco cómo tú has podido lo que es sobrepasar esa caída de ella. En sí, realmente yo di un testimonio, todavía no se ha subido aquí a la plataforma, lo di aquí. O sea, lo puedo hablar abiertamente sin ningún tipo de problema. Amén. Pero si hay que dar un recuento nuevamente sobre Amén. cómo he ido sobrepasando eso, Entiendo yo que en lo ese doy. proyecto, en ese, o sea, en esa parte de tu vida, o sea, en esa línea de tu vida, a pesar de todo, yo creo que aunque ha perdido cosas y ha peleado cosas, tú has visto la mano de Dios Muy y has fuerte. visto cambio en tu ministerio, en la Yo, pen- autoridad. yo pensaba que primero quien se iba a morir era mi mamá, porque llevando a cabo ya el recuento de la historia, de Ujú, cómo, ujú. qué pasó, para mí, mi mamá se iba a morir. Porque cuando mi mamá, después que le rompí el resguardo, que oramos por ella por liberación, comenzó la guerra, ahí ella cayó en cama y duró 20 días en mi casa, más o menos por ahí, que no podía comer. Todo lo que comía lo vomitaba. Vomitaba de tan fuerte que era la Era cosa. muy fuerte lo que estaba pasando y nos preocupamos bastante. De tal manera que ella quedó interna en un hospital de Santiago, de aquí, de República Dominicana, Ujú. llamado el Cabral Ibáez. En ese lugar yo tenía que trasladarme de Santo Domingo a Santiago toda la semana. Yo Wow. iba semanalmente, duraba 3 días, iba, volvía y así. Y yo amanecía con ella. Hay un hermano mío también que amanecía con ella. Un hermano de parte de madre. Nosotros somos 3. De manera que recuerdo que una noche yo estando con mi esposa en la habitación con ella, allí, eh, a ella se le manifestó un demonio a las 2 de la mañana, A tu mamá. a mi mamá. Sí, mi mamá la medicaron. Luego, cuando la medican, en eso de las 2 de la mañana, ya las enfermeras van y como que toman un receso. Y ellas como que se esconden. Como que van a un cuartico donde ya Ujú. dan su Descanso. cabezadita. Sí. Sí. Y es ahí donde entramos en un total silencio en el hospital. Todo el mundo está durmiendo. Ahí yo estoy arrecotado en un sillón de las piernas de mi esposa. Y yo recuerdo que mi mamá se levanta de la cama, se sienta y dice: ay, pero qué dolor siento en la espalda. Y la esposa mía me le dice: ¿le pongo un chin de mentol? Dice ella: no. Luego dice: ay, pero qué dolor tan fuerte. Cuando ella vuelve y menciona eso,
ella vuelve y le dice, ¿quiere que le dé un masaje? Entonces, yo le hago señas que se esté tranquila porque yo veo que el comportamiento no es no es normal. normal. Cuando ella le hizo la pregunta, ¿quiere que le dé el masaje? Yo vi cuando ella volteó la cara rápido, como de terror, Que no era ella. y le atacó los ojos, como de terror, y después volvió a su normalidad. Entonces yo le hice una pregunta, yo le dije, yo así recostado normalmente como estoy hablando ahora. Yo le dije, ¿qué tú hacías ahí? Wow. Y me dijo, vine a buscar lo mío. Se le manifestó un demonio. Wow. Y yo le dije, ¿tú te recuerdas que ella hizo un pacto, que ya ella entregó su vida a Jesús? Me dice, no, no, vine a buscar lo mío. Yo le dije, ya no es tuya, ya le pertenece a Cristo. Me dijo, pues me voy y me voy a atormentar el que está en la casa. El que estaba en la casa era el esposo. Wow. Y dije, tú te vas en el nombre de Jesús. Y le oré y como que se le fue. Digo como que se le fue porque se le fue y volvió a su estado normal. Y volvió y se recostó. Ahí comenzamos, ya yo sabía que todo era espiritual. Claro. Ahí comenzó ella a empeorar, a empeorar. Ya ella tenía un problema en el hígado. Supuestamente tenía algo en el hígado que todavía los médicos no entendían qué era lo que tenía en el hígado. Los pulmones se le llenaron de líquido. Tuvieron que operarla y ponerle por el costado, por acá, un tubo donde la drenaban y llenaban un pote así de un líquido que le sacaban a ella todos los días. La cosa. Tuvieron que ponerle pamper. Para mí ya ella se iba a morir. Problema en el hígado. Problema en los pulmones. Úlcera. Gastritis crónica. Y piedra en la vesícula. Una bomba de tiempo. Ella es llena. Se puso Flaquita. Flaca. De tal manera que le daba una taquicardia fuerte de madrugada. Pero fuerte. Yo la lloré. Ya yo me estaba... Resignando. Sí, resignando. Ya yo estaba preparando mi mente para la noticia. La familia ya sabíamos que ella prácticamente se iba. Hubo un tío mío que dijo, prepárense que cualquier rato se va. ¿Y qué tiempo tiene tu mamá? O sea, ¿qué tiempo tiene tu mamá de que atravesó esa situación? ¿Qué tiempo hace eso? Hace más de 2 años ya. Ok. Creo que sí, ¿Y que hace cómo tú más de ves a 2 tu años. mamá? O sea, es físicamente y espiritualmente hablando. A pesar de que tú como hijo la has ayudado, tú puedes decir, bueno, yo puedo decir que si mi mamá parte ahora mismo, puedo decir que va a descansar porque a pesar de que está viva, ha demostrado de que en lo mucho o en lo poco está luchando por serle fiel a Dios. O bueno, yo diría que mi mamá todavía tiene su ataque y Dios la tiene para hacer algo plenamente y luego retomarla. Bien, yo considero que mi mamá está en un proceso de liberación todavía. No es tan fácil porque cuando uno se convierte a Cristo uno no es libre No, completamente. no, Hay partes de nuestra vida que todavía siguen atadas. Hay cosas que hay que entregar y hay que sí. renunciar a ellas. Y es un proceso, ¿me entiendes? Entonces yo entiendo que ella está pasando por ese proceso. No ha tenido ayuda de alguien que le diga, yo voy a consultar con ella para que ella sea sincera, para que ella haga la liberación, por si hay algo que ella teme, si hay una parte de su alma que está encarcelada, de que Ujú, ella no ha sido libre total, porque la gente cree que esto es mentira y esto es real. claro. A veces estamos predicando, esos evangelistas que están ahí, estamos profetizando, Ujú, están haciendo sanidad, pero muchas veces no son libres en total porque no pueden ser libres en la finanza. ujú, No pueden ser libres en lo que es la confianza, ujú, no pueden ser libres en lo que es el matrimonio. Observa, pero la palabra enseña que todo lo que viene de Dios tiene persecución. Sí, es verdad, tiene ujú, persecución. Pero muchas veces, aunque tú tengas un matrimonio, no crees ha dicho que porque vengan guerra es del enemigo. Lo que crees ha dicho es que el enemigo no quiere que ese matrimonio se lleve a cabalidad, a total cabalidad, de que sea un matrimonio fructífero y que pueda dar fruto y ayudar a otro. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces vemos muchas personas y tienen lo que es su voluntad encarcelada. Tiene lo que es su don encarcelado, que no ha podido pasar de ahí porque el enemigo ha tomado parte de su fragmento, de su alma, y la tiene bajo agua, la tiene en la tierra. Y el que no entiende esos puntos va a decir que uno se está volviendo loco o como que eso no es real. Entonces, pregunto si no ha llegado alguien que sepa, vamos a poner ejemplo el caso, porque cuando usted va a la palabra te va a dar cuenta que hay muchas personas de Dios. Mira lo que pasó
con esto, no sé si fue con Pablo y Sila, que iban camino a un lugar y había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y ellos lo reprendieron y salió. Entonces, pregunto, ¿no ha llegado alguien que pueda dirigirse por Dios, que diga, vamos a ver qué es lo que opera ahí, de que ella no ha podido ser libre totalmente porque puede ser que tenga miedo de algo o no ha rompido rotundamente con eso o no ha llegado a alguien con la experiencia y la sabiduría de que le pueda decir, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que meterte así, si tú te metes así por los demonios, te vas a tener que meter así por Cristo. Mira, donde prácticamente yo me congrego, realmente, bueno, la mayoría de las congregaciones casi no bregan con eso de De liberación. liberación, sí, es De un una tema, manera formal, es un ¿me tema. entiendes? Porque liberación no simplemente consiste en el nombre de Jesús se Jesús, libre. No, hay un proceso que hay que pasar, que se lleva hasta tiempo. Entonces, allá todavía no se ministra así. Sí se ha intentado un poco. Por un lado, yo me he ido preparando con ese tema de la liberación. Conozco un poco de Dios ha liberación. permitido eso, yo diría que Dios ha permitido eso por tu mamá, porque Puede tú has ser. sido el que la ha ayudado, o sea, el Sí, Señor te ha ido dando lo que es las herramientas. Era como yo hablaba en una entrevista, que hay herramientas ahí. Tú necesitas el martillo, necesitas el alicate, necesitas todo, pero si tú no tomas esa herramienta, tú no vas a lo que es hacer el trabajo. Pero si tú mm, la tomas, tú terminas aprendiendo de esa herramienta. sí, claro. Allá realmente sí, sí hay personas que tienen la unción para liberar a una persona. En mi iglesia sí hay gente que Dios la usa, tremendo. Pero me refiero ya a agotar un proceso ya de liberación profundo que se toma tiempo, tú sabes, porque hay que ir a la raíz del problema. Sí, y otra cosa que nosotros mayormente hemos enseñado y se ha hablado, que la liberación se tiene que manifestar los demonios. Y el Señor una vez me hablaba a mí, de mi habitación, y me dijo, la liberación más linda es la liberación hablada, la predicada, Sí, que a veces la persona está aquí y vomita esos espíritus y tú no te das cuenta, exacto. escuchando un mensaje. Y la más poderosa es esa liberación, no es la liberación que los demonios hacen su pantomima y su, porque muchas veces hacen su mueca y vuelven otra vez. No, y que también es lo mismo que los síntomas. Hay gente que piensa que los síntomas no, sino la La manifestación. manifestación. Piensan que la manifestación es cuando la gente cae pataleando, No. se revuelca en el piso. Una manifestación puede venir un malo pensamiento a la mente y es una manifestación de que hay algo Así dentro. es. Y no se está hablando de lo que es la liberación hablada, que esa liberación es poderosa cuando tú predicas al alma, cuando tú confrontas Ujú. al alma, cuando el alma reconoce que necesita un encuentro con Dios. Amén. Eso es algo así. Entonces, Bueno, como le decía, mi mamá duró casi 5 meses en ese proceso, tremendo. interna, no podía comer nada. Solamente se estaba alimentando por suero y esa cosa. Ya no podía comer nada sólido, nada. Todo era líquido. Hasta que llegó un momento donde ella se fue recuperando. E incluso los doctores me decían a mí que pensaban que ya Se se iba iba, ahí. ya así. Y comenzaron a ver una recuperación, los pulmones se le limpiaron un poco. Y nada, quedó el tema de que la despacharon para la casa. Ella casi no podía caminar, había que bañarla. Wow, tremendo. Tremendo lo que pasaba. ¿Qué pasa? Que ella se fue recuperando de una manera misteriosa. Se recuperó y no quería regresar a su casa porque en su casa estaban los cuadros, en su casa estaba la influencia, en su casa estaba lo malo Ahí estaba todo. y no quería regresar a su casa. Era una lucha. Entonces ella se quedó en la casa, en una casa que tenía el hermano mío en Santiago y duró un tiempecito ahí y luego ella regresó a su casa. Cuando ella regresó a su casa, quedamos de llevarle un culto a la casa. Siempre había un problema para llevar el culto porque ella vivía en Baní, nosotros en Santo Domingo. Y siempre que yo convocaba un grupo para ir, siempre había un pero, Se desaparecía el grupo. siempre Ay, mi había algo que no madre. se podía. En fin, que ella tomó la decisión de entregar su vida a Cristo de una manera. Bueno, ya lo había hecho, pero no se congregaba ni siquiera. Pues para no cansarle con la historia, ella tomó la decisión de mudarse a Santo Domingo y comenzó a congregarse donde yo me congrego. Tomó la decisión de dejar de trabajar con ellos y de manera abierta ha confesado de que realmente eso era lo que la tenía atada y nada, hoy en día se está adoctrinando y pasó el proceso. Luego de pasar el año ya más o menos, ya todo nítido, bien, un año y pico. Entonces ahí fue que mi esposa cayó en el tema del cáncer.
Y nada, hacen ya ¿Murió como... de repentino o también tuviste un No, proceso ella con, duró un año luchando con el con cáncer. el cáncer? Bueno, no tanto luchando, sino luchando con un diagnóstico y buscando un milagro. Es Un otro milagro. testimonio. Wow. Buscando un milagro, pensando que Dios podía sanarla, se descuidó de los médicos. O sea, no dio No. los pasos correctos buscando un milagro. O sea, se fue a lo espiritual, donde Dios le había dicho, e incluso a través de mí, aún en sueño, Dios me decía que le dijera a ella que fuera al médico, porque Dios quería hacer algo. O sea, se puede notar ahí que entonces ella no obedeció. Sí, entonces cuando ella estaba en cama, ella me decía, yo le pido perdón a Dios porque No obedeció. no obedecí como él quería. Yo lo quería de una manera y era de otra. Entonces, nada, entiendo que está con Dios y que está en un mejor lugar porque Eso es algo, mira, era muy, muy amante a Dios, muy wow. fiel a Dios. Estamos aquí de verdad y estoy escuchando ese testimonio y es algo, mira, fuerte porque ella quiso que su Dios, el Dios que ella conocía, La sanara. la sanara. Eso era una fe puesta en Dios. Sí. Aunque Dios quería que ella se atendiera porque Dios se mueve de muchas maneras más, que mi madre le daban los medicamentos y ella lo botaba, no lo quería beber, porque le daban, sabe que cuando tú te bebes el medicamento te da una reacción en Ujú. el cuerpo porque te puede producir lo que es mareo, dolor estomacal, estreñimiento. Y mi pastor, que le diagnosticaron eso, primero dije que era de que los riñones, era de que aquí tenía, wow, se me fue el nombre ahora, hernia y etcétera. Y él me pidió que orara y en la oración yo vi vi un tubo, vi los Ujú. discos, pero aquí abajo yo vi una mancha negra y yo, Jehová, ¿qué es eso? Y me metí con Dios a preguntarle y nada. Y mi esposo un día me dice, Madeline, que Dios no te ha mostrado a ti que tiene el pastor donde a ti Dios te muestra todo. Y yo lo miré, ah, pues, ¿quién soy yo? Ujú. Métete tú también porque me quieren dejar todo a mí. Y me acuerdo que el último día que él fue como a hacerse todo, así yo fui para la casa, limpié y llevé a mi esposo y la ve. Y a distancia mi pastor venía, él empezó a coger de esta pierna. Ujú. Y cuando mi pastor venía a distancia, yo lo miré así, le dije, Jehová, y es verdad que tú no me vas a mostrar que tiene mi pastor. Y escuché esa voz que me dijo, tú estás dispuesta a morir para escuchar esa voz. Wow. Y yo le dije al Señor con la escoba, sí, yo estoy dispuesta a morir, porque uno con el pechito de una vez, uno habla, uno responde sin escuchar y analizar. Ujú. Y vuelve y me dice, la voz, ¿tú estás dispuesta a morir? Y yo le dije, claro que estoy dispuesta a morir. Mi esposo me dice, tú estás volviendo loca, ¿con quién tú estás hablando? Ujú. Y cuando yo di esa palabra, dice el Señor, tiene cáncer categoría 4. Wow. Varón, yo quería salir corriendo. Y me dice el Señor, ve que tú no estás dispuesta. Y yo dije, ¿por qué tú no solo enseñaste a mi esposo? Y me dijo, porque él no ha muerto todavía. Y me acuerdo que el pastor se sentó y le dije, quise como llorar, pero algo como que tú dijiste que estaba dispuesta y veo a mi pastora con la cara así, que yo, pastor, ¿qué le dijeron? Búscame la comida, muchacho, ¿y cómo te está? Victorioso en Cristo. Y yo lo miré y dije, wow, qué pilar. Dije, yo si soy yo, estuviera llorando. Y la pastora así, digo, yo le pasa algo a mi mamá. Y digo yo, lo miro, pastor, yo sé que usted tiene, yo sé lo que le diagnosticaron hoy. Él soltó el plato y dijo, ¿qué yo tengo? Y me miró interrogándome con la mirada. Y le digo, y usted conoce mi ministerio y sabe quién soy yo en la mano de Dios. Y le dije a mi esposo, ponte ahí que hoy tú vas a entender quién es Dios. Te Amén. falta todavía. Amén. Y dice el pastor, ajá, que yo tengo así sereno, pero una gente que vino de un médico que tú dices, pero yo estoy peor que él. Y cuando yo lo miré así, me dice él, dime. Y yo me puse firme así, yo no puedo llorar. Y le di al Señor me ministro mientras usted caminaba que tiene cáncer categoría 4. Y él se quitó los lentes y empezó, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, y habla lengua. Y su esposa empezó a llorar y mi esposo se mordió ese dedo y empezó, no, ¿por qué él? ¿Por qué él? ¿Por qué él? Y yo le dije, tú no has muerto a la carne. Varón, Wow. en ese momento yo lo recibí, pero en un par de días las piernas me temblaban. Después yo dije, ¿y es verdad que él tiene? Yo no lo entendía, varón. Y él empezó a darse quimio y a hacerse de todo. Y además me dijo, órale a Dios para que no se me caigan los cabellos. Y yo le dije, no se caerán los cabellos. Y no se le cayeron. Y después me dice, órale a Dios para que sea su voluntad. Y él está orando a Dios para parar todo, para parar la quimio. Pero yo me metí en fe y un día Dios me arrebató en el altar y me dijo, dile que pare la quimio. O sea, que pare el diagnóstico, todo lo que le estaban dando. Lo estaban diagnosticando y él dijo, eso yo le pedí a Dios. Pero después empezó a beberse unos medicamentos, varón. Y yo ahí, y un día yo voy a a la casa y veo que el hombre está hablando incoherencia, está hablando, viendo cosas, unos nervios. Y yo dije, "Este no es mi pastor, tú hablabas y era así, tú le dabas un vaso y se quedaba. Y yo, Señor, ayúdame. Señor, yo no puedo así, varón, mire.
Yo me puse flaca no hace poco. Varón, yo estaba que las faldas empezaron a caérseme. Yo decía, no, pero que esto no es normal, esto no es normal, Señor, pero ¿qué tú has dicho de él? Y me acuerdo que un día la pastora me llamó, baja para acá, ven. Le estoy hablando de 15 días, baja, ven. Y yo bajé y lo miré así. Y le dije, yo, vas, tú no me vas a mostrar nada. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo me puso a mirar para el patio y me dijo, tú ves aquella hoja de papaya, cógele y hazle un té, desintoxícale el cuerpo. ¿Usted sabe lo que es papaya? Es la La lechosa. lechosa. Y yo fui a obedecer, varón, y tenía los pies hinchados y todo. Y yo enfermo, mi amor, me volví una doctora, le metí la hoja de papaya con sal y mentol. Y esperé como así, mire, dame la hora, ¿cuántos minutos faltan? 15 minutos, se le bajan los pies. Wow. Volvió en sí, el Espíritu Santo me dijo a mí, dile que pare los medicamentos. Y yo peleando, y yo no, yo, a decirle que no, yo manda a otro, que eso es algo peligroso. Dile que pare los medicamentos. Varón, mire, una que arreta, que no tiene miedo. Dile que pare. Y yo lo que le dije con miedo, oiga, como yo dije, oye, él no va a beber medicamentos, vamos a decir eso aquí. Ni, aunque le duela, no va a beber medicamentos. Había 4 medicamentos. Obedecieron y no se lo bebieron. Y dije, pastor, usted me conoce, yo no estoy inventando. Y el Espíritu Santo me dijo, dale el té. Y yo le di el té. Y el hombre está acuerdo la noche entera, y yo, ese es mi pastor. Ministro, y yo ahí peleando, oigo esa voz que me dice, Pablo a renuncia y que renuncie con el nombre farmaqueia. ¿Usted sabe lo que es eso, no, verdad? Los Mm, medicamentos. ok. Y yo no soy digna. Pues al otro día fue el hijo, no, en la semana fue el hijo, cayó lunes. Y cuando empezamos a hablar, el hijo, así un muchachito, dijo, papi, ven que tú vas a renunciar conmigo. Y le va a pedir perdón a Dios. Y él empezó a renunciar, varón, porque a veces el Señor le dice a uno, ve al médico, pero a otro le dice, no vaya. Y al Así que es. él permite que va, le coge una fe a los doctores, como que los doctores tienen la solución. Ujú. Y mentira, la solución la tiene Dios. Claro, es Que así. Dios usa a los doctores. Y me acuerdo que el Señor le quitó los medicamentos. El hombre tiene una semana que no bebe medicamentos. Y yo quiero que usted vea el video que él me mandó. Y el Señor, yo le dije, Señor, ¿y qué yo le voy a dar a ese hombre? Y nos lo llevamos a tapar la COVID en la cueva, Dios le habló. Y Wow. el Señor me dijo, tú vas a hacer un jugo verde y ese jugo verde tiene 5 condimentos. Y yo le dije, ¿qué es eso? Él dijo, tú vas a hacer una quimioterapia en jugo. Y tú le vas a decir a él los síntomas y tal cual, varón. Él no podía ni ir al baño. Y yo preguntándole al Señor, y yo, Señor, y si yo había estado firme, quizás yo había podido ayudar a mi mamá. Y el Señor dijo, no, yo te hablé claro, si yo me la llevé era porque si la dejaba se iba a perder. Claro. Hay cosas que uno no lo entiende realmente y que Dios es el único que la puede entender, ¿sabes? O sea, Él es que maneja todo. Porque mira, Él salvó a mi mamá, vamos a decir, de la enfermedad, ¿verdad? Ella no murió. Sin embargo, mi esposa, que estaba jovencita, sin problema ninguno, de repente se muere. Se muere. Y no fue por falta de oración, ni ayuno, ni buscar métodos espirituales. Eh, Tratamos de buscar métodos ya con los doctores, pero como quiera, ya Dios se la llevó. Entonces, realmente hay cosas que Dios es el que sabe. Por ejemplo, yo he predicado muchas veces, Dios me ha usado para su gloria, en milagros, en sanidades. Y he visto a Dios obrando. Incluso delante de ella, vi a Dios sanando gente. Y ella estando enferma y Dios no la sanaba a ella. Así es. Hace 5 días yo estaba predicando en un lugar y una mujer interrumpió mi prédica en la calle, era en la calle una campaña. Y interrumpió mi prédica para dar el testimonio de un milagro que Dios hizo a través de mí con ella. Entonces yo digo, wow, ¿por qué Dios no lo pudo hacer con mi No, esposa? O sea, y mucha gente pero no lo cuestiona, cuestiono. y mucha gente cuestiona. Yo realmente es un placer y es un gozo saber que usted, a pesar de todo, se ha mantenido en la línea de creyendo de que lo que usted no está entendiendo ahora, tarde o temprano lo va a entender en la Claro, madurez que todavía le falta adquirir en claro. Dios, porque a veces creemos que porque hay una manifestación, no, nos falta mucha cosa, porque cada vez que libramos un caso es una armadura diferente y una posición diferente. De verdad que me gustaría hacerle la segunda parte. Quiero que aquellas personas que estén allí, que estén pasando por esa situación, que quizás se le murió un familiar y cuestionan tanto, y yo me metí con Dios, yo cogí ayuno y Dios me habla, porque hay personas que no ven la manifestación de Dios porque le gusta mucho cuestionar a Dios, le Ujú. gusta mucho, en otras palabras, blasfemar, porque cuando usted dice, Jehová, me dejaste solo, pero ¿quién Sí, te dijo a ti que Dios te dejó solo? Que comparte, que pida una segunda parte y que pida que yo le haga lo que es la segunda parte de lo que Dios ha venido haciendo en la vida de él y algo más de su esposa si el público así lo desea y Dios lo permite. Quiero que el varón
despida con una oración en Amén. esta hora. Quiero que sepas que por encima de todo Dios está trabajando, aunque vea lo que vea. Amén. Yo escuché la voz, después que ella murió, yo escuché la voz de Satanás decirme en el baño, ¿dónde está tu Dios? Wow. Y yo le dije, salí del baño diciéndole a Satanás, Él no la sanó, pero yo sé que Él sana. Mi alma te alaba. Él no la resucitó, pero yo sé que Él resucita. Y aunque yo no vea, aleluya, a Dios obrando como yo quiera, Él sigue siendo Dios y sigue siendo real. Mi alma te Yo bendice. predico hoy de que Cristo sana, restaura, liberta. Yo oro por Hay aquel que en poder este en momento esté Jesús. enfermo. Anamaya Hay poder en Jesús. Tú que me estás Hay escuchando que poder está en enfermo y Jesús necesita en un esta milagro, yo hora. declaro Mi un alma te milagro sobre tu bendice. vida. Declaro en el Oh, nombre de Cristo Espíritu Jesús que Santo comienza a de Dios, recibir hay poder ahora en Cristo. milagros, sanidades. Mi alma Todo te lo que no es de bendice, Dios se va de tu vida. Nazareno. Todo lo que no es de Dios se va de Oh, tu Espíritu cuerpo. Santo Por el de poder Dios, de la para ti no hay palabra nada se rompen las imposible, cadenas, se van las Señor. enfermedades. Ay, mi alma Ahora en el tiene nombre que poderoso de alabarte, Cristo Jesús. Jesús, aunque tú no veas nada, Gracias, Jesús está Señor, trabajando a tu favor. aleluya. Dios te Hay bendiga. poder en Jesús, aleluya. Dios te bendiga grandemente. Amén. Y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Tuvo su hermana Mariela Medina de Valdés. Shalom, shalom.